en breve para poder platicar acerca de este tipo de procedimientos. Pues si ustedes abren su aula virtual en esta práctica especial, colocación de sonda de Foley, lo primero que se van a encontrar, y es lo que acabo de poner ahorita porque me pareció pues que es un resumen bastante pertinente, es esta infografía sobre lo que es la colocación de sonda de Foley, lo que debes saber sobre el sondaje vesical. Entonces aquí lo primero que les dice en qué consiste, es una técnica invasiva, ¿verdad? Y como toda técnica invasiva, ustedes saben, requiere una relación médico-paciente consistente, concreta, en la que ustedes sean capaces de comunicarse en forma verbal para explicarle al paciente qué le van a hacer, cómo se lo van a hacer, en qué posición va a estar, lo que va a sentir, cuáles son los riesgos, cuáles son las complicaciones, cuáles son las medidas que van a seguir después del procedimiento. Como todo procedimiento invasivo, sea colocación de una sonda nasogástrica, de Foley, un acceso venoso, etcétera, ustedes tienen que estar preparados para comunicarse con su paciente en lenguaje coloquial, muy claro, viéndolo a los ojos, sin demostrar. Ustedes pueden estar nerviosos, siempre estamos nerviosos, pero nunca lo deben de demostrar a los demás. Entonces, su lenguaje tiene que ser concreto, correcto, empático y sobre todo, tienen que convencer al paciente que necesita el procedimiento para poder aceptar algo que puede ser doloroso, molesto, etcétera. Entonces, ustedes tienen que desplegar todas sus habilidades de comunicación para informar al paciente en qué consiste, ¿de acuerdo? Y entonces, en breves palabras, consiste en introducir una sonda, un catéter, un tubito, como le quieran decir al paciente, al interior de su vejiga para que por ahí pueda orinar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las indicaciones de este procedimiento? Pues son varias. Son terapéuticas y diagnósticas. Las terapéuticas básicamente encaminadas a introducir medicamentos, sobre todo antineoplásicos, medicamentos para favorecer la inmunidad en el manejo del cáncer. Va a ser el drenar una vejiga que está obstruida por algún problema, tanto a nivel de el mecanismo del detrusor, o sea, hay problemas neurológicos que impiden que el reflejo de la micción se lleve a cabo en forma correcta, ya sea por espasmos, sobre todo, que impiden la relajación del músculo detrusor, que es el músculo de la vejiga, y hace que el paciente no pueda orinar espontáneamente. Hay padecimientos mecánicos obstructivos y que generalmente son también o a nivel del cuello vesical, sobre todo litos o piedras que se forman en la vejiga que en el momento de la micción obstruyen el anillo vesical y que impiden la micción. O obstrucciones a nivel de la próstata que se encuentra a este nivel, sobre todo en los hombres ya mayores de la tercera edad, donde la hiperplasia prostática benigna es una de las causas más frecuentes de obstrucción del flujo urinario y por los cuales una sonda resuelve este problema en forma temporal hasta que se resuelve la hiperplasia prostática. En hombres también las estenosis de la uretra son muy importantes, ocupan también una parte importante de la patología urológica, estas estrecheces o estenosis de uretra que se pueden deber tanto en enfermedades inflamatorias como infecciosas, sobre todo las inflamatorias producidas por sondajes previos. El paso de una sonda provoca trauma en la mucosa uretral y como consecuencia esta se inflama y si la lesión es importante, si va más allá de la mucosa, si involucra la submucosa, la cicatrización de los órganos tubulares generalmente es por contracción. Al cicatrizar, pues ustedes se imaginan que se reduce la luz y por lo tanto el flujo urinario ya no va a tener el mismo grosor, la misma fuerza, etcétera. Entonces, las estenosis de uretra y de meato uretral también son parte
son causa frecuente de obstrucción urinaria en las que debemos de poner una sonda de Foley. Estas sondas tipo Foley, pues es una de tantas sondas que sirven para drenar la orina. Hay muchos más, hay de muchos tipos, de muchas puntas, etcétera, pero esta sonda pues tiene una relevancia especial porque además de servir para un drenaje que llamamos permanente, que dura un poquito más de un día, tiene la ventaja de tener este balón de retención que permite que la sonda permanezca en el interior de la vejiga y que no se salga a pesar de las contracciones del detrusor, que es automática. La vejiga siente que está llena, siente un cuerpo extraño y tiende a impulsar para rechazar, para que salga ese cuerpo extraño. La ventaja de este balón es que esa fuerza que tiene el detrusor, pues hace que no sea eficiente cuando se tiene este balón de retención, que es lo que inventó nuestro el doctor Foley, y por lo tanto hace que sea una sonda de dos vías. Una vía que permite pues la entrada de agua y salida de orina, y otra vía por la que entra aire o agua para inflar el balón de retención, y que esa es la gran ventaja de este tipo de sondas. Las contraindicaciones para las colocaciones de sonda, pues la absoluta, y grábenselo muy bien, es la presencia de trauma pélvico o sospecha de trauma pélvico. Ya vamos a ver un video donde les van a decir claramente cómo pueden ustedes, si de trauma pélvico hay sospecha de que esté fracturada la uretra, de tal caso que si nosotros no tomamos en cuenta este aspecto e intentamos introducir una sonda, la sonda se va a ir por otra vía, van a causar graves lesiones a sus pacientes y van a tener un grave problema. Entonces, contraindicación absoluta para colocación de sonda de Foley cuando existe sospecha o evidencia de trauma pélvico. Muy bien, Damián, ¿me quieres hacer un breve resumen de lo que acabo de decir? Damián Rojo. Sí, doctora, que esta sonda se va a introducir en lo más relevante, lo que te haya, no repitas al pie de la letra, lo que más te haya. Se va a introducir y va a ser especialmente para sacar la orina, o también para tratamiento, como introducir medicamento. Y esta sonda también se divide en si va a ser de larga duración o de corta, y para esto también va a ser el material, y en especial tenemos que tener en cuenta las contraindicaciones, que va a ser especialmente la de si hay traumatismo. Trauma pélvico, ¿verdad? Con sospecha de fractura de uretra. Y otra cosa importante es la relación médico-paciente, que en todo momento tiene que estar presente. Así es, ¿verdad? Ya que es un procedimiento invasivo, un procedimiento que involucra pues la invasión de la intimidad de los pacientes, un procedimiento que involucra el tener que descubrir los genitales externos, y por lo cual ustedes tienen que ser muy cuidadosos y sobre todo precavidos en que siempre lo hagan cuando esté algún familiar o un personal de enfermería presente con ustedes. Otra de las contraindicaciones: sospechas de ruptura uretral, prostatitis aguda, presencia de sangre en meato uretral, que es una evidencia o es uno de los signos clínicos de fractura de uretra en los casos de trauma pélvico severo. Y la estenosis de uretra, que ustedes la van a identificar preguntándole a su paciente la fuerza del chorro con el que usted orina es igual que antes, o ha notado que ha disminuido, o el chorro es delgado, o se levanta en la noche a orinar. Todos estos signos son datos de que hay un problema de estenosis. En ese caso, si ustedes identifican alguna estenosis de uretra, pues es de la competencia del especialista en urología el que debe colocar esta sonda. ¿Por qué? Porque si está estrecha, pues el urólogo va a hacer, antes de pasar la sonda, una serie de maniobras para dilatar la uretra y poderla introducir, y ustedes pues no están capacitados para eso. Entonces,
aquí nos dice que cuando vamos a cambiar la sonda, pues va a depender mucho de la indicación y del material de que esté hecha la sonda. Las sondas más comunes son las de látex, que generalmente no deben de durar más de una semana y se pueden cambiar pues prácticamente cada semana en caso de que sea necesario continuar eh, con las sondas un poquito más duraderas y también se debe de cambiar. Y las ondas de silicona, que son las ondas que son más biocompatibles, pueden estar más tiempo en el interior de la vía urinaria y estas está indicado cambiarse por lo menos cada 30 días. Claro, si no hay datos de disfunción, cualquiera de estas sondas se puede tapar y pueden obstruirla. Entonces, este tiempo es se tiene que cambiar en este tiempo, pero dependiendo siempre del estado del flujo a través de la sonda. ¿De acuerdo? Hay varios tipos de sondaje, como ya les comentaba, hay un sondaje permanente y donde la sonda de tipo Foley es la ideal porque permite su estadio por la presencia de balón y que como ustedes ven va desde una semana hasta 30 días. Pero también hay sondajes intermitentes que esos están indicados en pacientes con esos problemas neurológicos que hacen que permanezca en un espasmo constante el músculo detrusor de la vejiga y que aquí a nivel de cuello vesical impide la relajación. Entonces, en ese caso, los pacientes se les enseña a sondarse por ellos mismos y para eso utilizamos estas sondas que son las sondas de Nelaton, que también pueden ser o de látex o de caucho o de poliuretano y que el paciente introduce en su vía urinaria con todas las técnicas de lavado de manos, etcétera, y las retira una vez que ha vaciado su vejiga. Esto, bueno, es el manejo de pacientes que pues ya no pueden orinar por ellos mismos. También hay varios tipos de drenaje. La sonda pues la podemos introducir y nada más vaciar la vejiga y retirarla o podemos dejarla permanente a través de bolsas colectoras, tanto para el nivel del muslo del paciente o hacia la cama del paciente. Estas bolsas son muy importantes porque permiten un drenaje cerrado, de manera que no estemos abriendo, que la sonda no esté abierta al aire ambiente y que impida y que no se contamine. Esto es muy importante también. A través de estos sistemas se pueden tomar muestras de orina para análisis. Nunca hay que tomarlos de la bolsa. Las bolsas también tienen sus válvulas donde podemos tomar muestras de orina que están saliendo directamente de la sonda para cultivar en caso de sospecha de infección con origen en la vía urinaria. Estas muestras de orina son muy importantes, son muy lábiles y deben de ser enviadas al laboratorio prácticamente inmediatamente después de tomarla. Si no es posible, se pueden conservar por unas máximo 6 horas en refrigerador, pero las muestras de orina son de las que más se deterioran si las mantenemos mucho tiempo fuera de la vía urinaria. Las bolsas, cuando ya cumplieron su utilización, se retiran o se pueden cambiar también en caso de rotura, en caso de que se les acumule mucho sedimento o que ya, pues por el tiempo que llevan en su sitio, tengan malos olores. Entonces es muy bueno esta infografía. A grandes rasgos le dice lo que es este procedimiento. Como les decía, hay muchos tipos de sondas. Las sondas de Foley, que son de reciente adquisición, pues con la ventaja, ¿verdad? Que es como son de 2 vías, una para la salida y entrada de orina, para la entrada de medicamentos o salida de orina, y que tiene además en su interior otra vía para inflar el balón. En general, hay sondas también con balón de retención que pueden ser de 3 vías. En estas sondas de 3 vías hay un
hay otra vía accesoria donde se introduce a través de bolsas de solución, se introduce agua en la vejiga para estarlas lavando y que estas se usan mucho en casos de hematuria para evitar que la orina se coagule y los coágulos tapen la vía urinaria. A los pacientes en caso de hematuria se les coloca una sonda de 3 vías. La más común para el drenaje común y corriente es la de 2 vías. Las de Nelaton, como ya les había comentado, son también sondas rectas, pero no tienen balón de retención. Estas son para drenar la vejiga, nada más, digamos, en un preoperatorio de una cesárea, donde la herida es pélvica. Para evitar lesiones en la vejiga, se coloca antes de la cirugía una sonda de este tipo, se drena la vejiga y se retira en ese momento. Son sondas rectas, semirígidas, generalmente, como les digo, de poliuretano y no tienen este balón de retención. Entonces, nada más para vaciar la vejiga y sobre todo en niños pequeños, en lactantes menores, se utilizan estas pequeñas sonditas de calibre de 8 o 6 para tomar muestras de orina en los bebés. Otras sondas que ya son de la competencia del urólogo y que tienen cada una de ellas sus indicaciones, sobre todo esta sonda con este tipo de punta para pacientes con hiperplasia prostático, donde no pasó la sonda de Foley con facilidad, pues se utilizan los urólogos este tipo de sonda que tienen una punta más rígida y que, bueno, con la técnica adecuada se pueden introducir con seguridad al interior de la vejiga. Estas otras también, que su función es evitar, son más rígidas y es evitar que el inflado del balón obstruya el calibre de la luz, sobre todo en las sondas de Foley. Aunque el calibre que ustedes van a utilizar corresponde a French y que es el diámetro exterior, como pueden imaginar, como tiene 2 vías en su interior, pues en realidad el diámetro de drenaje de la sonda es más pequeño. Entonces, estas otras sondas, su objetivo es no disminuir el calibre del conducto que drena la orina y son balones que están exteriores al catéter, como a diferencia de la sonda de Foley, donde el balón y el conducto que infla el balón van dentro del calibre total de la sonda de Foley. No sé si me di a entender, si quedó claro qué es la diferencia de estas otras sondas. ¿Sí? Aquí este balón va por fuera, si se fijan, va por fuera de lo que es el conducto de drenaje de la sonda, y aquí va por dentro. ¿Sí se fijan? ¿Sí? ¿Estoy solita? Sí, doctora. Sí, doctora. Es lo malo de no verlos, nada más veo sus fotos, pero bueno, espero que estén así. Bueno, muchos tipos de calibres de sonda, de pico, de tipos de punta de sonda para las diferentes situaciones, ¿verdad? Sobre todo para los problemas más frecuentes, la obstrucción por hiperplasia prostática o por hematurias de diferentes etiologías. Sondas ya muy específicas que utilizan los urólogos después de las cirugías también existen. Como todo procedimiento aséptico, tienen que tener ustedes muy claro cómo es este proceso de los 5 momentos de lavado de manos para evitar esas infecciones asociadas a la atención de la salud en un paciente que tiene o que necesita una sonda, un drenaje urinario con una sonda de Foley, de una sonda tipo Foley. Primero, lavarse las manos perfectamente antes del contacto con el paciente, porque vamos a hacer una tarea aséptica. Y bueno, también cumple el segundo precepto, ¿verdad? Entonces, el primer lavado de manos es cuando vamos a preparar nuestro material, vamos a entrar en contacto con el paciente, vamos a hacer esa conducta de relación médico-pacientes. Antes de cualquier cosa nos lavamos las manos. El segundo momento en que tenemos que lavarnos las manos, o si no hemos tocado ni líquidos, ni sangre, ni secreciones del paciente,
podemos hacer higiene de manos con soluciones alcoholadas antes de poner específicamente ya la sonda. Entonces, primero nos lavamos las manos, hacemos la desinfección de nuestra área de trabajo, abrimos nuestro kit que tenga todo el material estéril que vamos a utilizar, colocamos nuestras sondas verificando la integridad, la caducidad, de la integridad del paquete, etcétera, y hacemos o preparamos nuestro circuito cerrado para la colocación de sondas y posteriormente nos volvemos a hacer higiene de las manos antes ya de propiamente dicho de colocar la sonda en el paciente. Siempre doble enguantado porque para ya en el trabajo en el paciente lo primero que tenemos que hacer es la limpieza del área genital y la antisepsia. Y posteriormente nos vamos a retirar ese par de guantes exteriores para que ya nos queden los guantes estériles ya propiamente para introducir la sonda con técnica aséptica. Una vez que hemos terminado, pues sobre todo tocamos líquidos corporales, etcétera, está indicado el lavado de manos inmediatamente después de haber colocado la sonda. Posteriormente, el siguiente momento para lavarnos las manos, pues es sobre todo cuando vamos a tocar ya el expediente, vamos a decirle al paciente cómo se va a cuidar la sonda y vamos a estar todavía en el entorno del paciente. Entonces, después de hacer notas y todo lo necesario, nuevamente lavado de manos y posteriormente cuando abandonemos la sala donde está el paciente, hay que también lavarnos las manos. Entonces, estas son las recomendaciones que nos da la OMS en el cuidado y manejo de una sonda urinaria. En ocasiones, el paso de visita consiste en revisar, ¿verdad?, la sonda de Foley, y entonces si la vamos a manipular, si vamos a hacer, tenemos que lavarnos las manos antes y después, ¿de acuerdo? Entonces, no hay duda en los 5 momentos de lavado de manos, ya específicamente en los cuidados de un paciente con sonda urinaria. ¿Está claro? Ok. Bueno, pues entonces vamos a proceder al material que les puse aquí en el aula virtual. Por favor, alguien que me ayude a leer, que tenga su micrófono que funcione, que no le cueste trabajo. ¿Hay algún voluntario? Luisito Cabrera, por favor. ¿Sí Claro está? que sí. Sí, aquí estoy. Gracias, Luis. Bueno. Dice, colocación de sonda tipo Foley para vía transuretral en paciente adulto, hombre y mujer. Introducción. El uso de una sonda para cateterizar la vía urinaria representa uno de los procedimientos más comunes realizados en los diferentes escenarios de atención, inclusive en la cama de un paciente hospitalizado o en el domicilio del paciente. Es utilizado de manera rutinaria con fines diagnósticos y terapéuticos en padecimientos urológicos y neurológicos, con el fin de drenar el contenido vesical o de tener un control estricto de líquidos. Su uso es tan frecuente que hay ocasiones en las que se usa sin una indicación real o por más tiempo del necesario. La vía de acceso al sistema urinario más frecuente es la cateterización por vía transuretral, por medio de diferentes tipos de sonda, entre las que destacan la sonda tipo Foley, cuya característica de tener un balón de retención permite su permanencia en la vía urinaria, y las de tipo Nelaton, sin balón de retención para cateterización intermitente o de una sola ocasión. Existen otras vías de acceso a la vía urinaria, como son la suprapúbica, por medio de una cistostomía por punción y o quirúrgica, usado en caso de que la cateterización transuretral no sea posible o en caso de permanencia de la sonda por tiempo indefinido. Además, la vía renal directamente a través de una nefrostomía, procedimiento generalmente de la competencia del especialista en urología. Hasta ahí, Luisito, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué consideras tú que es lo más relevante de lo que escribimos aquí? Bueno, me parece importante que, bueno, como ya lo había mencionado al inicio, esta es una competencia que en general tienen que tener todos los médicos, por eso es un procedimiento que no solamente se lleva a cabo en hospitales, sino que incluso se utilizan las sondas en el propio domicilio del paciente, o sea, no es un procedimiento estrictamente hospitalario. Así es. Y también me parece importante conocer los distintos tipos de sonda, puesto que cada una tiene una utilidad específica.
y dependiendo de su forma, como aquí dice, la tipo Foley, que tiene un balón de retención y permite que se quede, bueno, que permanezca en la vía urinaria, o la Nelaton, que es para procedimientos más ocasionales, si quiero verlo de esa manera. Más que ocasionales, de entrada por salida, digamos, ¿verdad? Nada más se drena la orina y se retira. No es necesario que la sonda permanezca durante más tiempo. Muy bien, Luisito, te agradezco mucho tu participación. ¿Alguien más que nos quiera leer lo que sigue? Sidney, ¿tienes tu micrófono disponible? Sí, doctora. Bueno, ¿nos ayudas? Sí, las Por favor. infecciones urinarias asociadas al catéter son la causa más común de infecciones asociadas al cuidado de la salud, ocupando hasta el 30% al 40% de las infecciones adquiridas en el hospital. La instalación de una sonda Foley por vía transuretral es un procedimiento aséptico, por lo que las normas y procedimientos para conservar la esterilidad del material y equipo, técnica aséptica, que se van a introducir en la vía urinaria deben observarse en forma estricta, así como el uso de técnicas de limpieza y antisepsia en el paciente son de importancia fundamental para evitar las complicaciones infecciosas que ponen en peligro la función renal y la vida del paciente. Así es, ¿verdad? Muy importante que no olviden esto. Este procedimiento es de las que más producen infecciones asociadas a la atención de la salud, muchas de ellas muy graves y que van a poner en peligro o la función renal o la vida del paciente. Entonces, la técnica aséptica, en los momentos de la técnica aséptica de este procedimiento, lo debemos de seguir por siempre. Ustedes van a ver muchas técnicas de colocación de sonda. Estaba viendo yo ayer los videos que ofrece el centro, el SECAM, y pues desgraciadamente tiene muchas deficiencias en la realización. Espero que ustedes las vean. Después de tener esta clase, vayan ustedes a la página del SECAM, busquen los videos sobre la colocación de sonda de Foley y ojalá ya tengan ese recurso para identificar los graves errores a la técnica aséptica que pues están ahí visibles en estos videos que nos ofrece el Departamento de Integración. No es tanto que estén muy mal, pero se ve claramente que no tienen claro el concepto, como lo tenemos los cirujanos, del respeto a la técnica aséptica. Eso que tanto les exigí cuando estábamos en las prácticas en el quirófano, esa conducta aséptica visible, donde sabemos que nos debemos de retirar, que siempre debe de estar lo estéril con lo estéril, lo limpio con lo limpio y lo contaminado con lo contaminado. Si ustedes ven esos videos, se van a dar cuenta cómo esa conducta aséptica no es evidente en este tipo de materiales. Entonces, bueno, no es que nosotros los cirujanos seamos mejores, no. Lo que pasa es en cirugía que, bueno, tratamos de replicar esta conducta aséptica estricta en todas las situaciones. ¿Alguien más que me pueda ayudar a leer? Andreita, ¿estás disponible? Doctora Andrea mandó mensaje en el chat. ¿Sí? A ver, Andreita, aquí está. Sí puedes abrir tu micrófono, si no, no hay problema. Quien pueda leer esto que estamos haciendo, esta técnica didáctica, es una lectura comentada y que sirve para eso, para que lean y después comenten en sus propias palabras lo que leyeron. Diego, ¿te encuentras por ahí? Sí, doctora, aquí estoy. Bueno, ¿nos puedes ayudar? Sí, doctora, claro. La indicación de colocación de una sonda por vía transuretral debe ser ampliamente justificada con las características correctas del dispositivo utilizado de acuerdo a las indicaciones, calibre, material, etcétera, y solo por el tiempo mínimo necesario. Además, se deben conocer las contraindicaciones y las complicaciones y obtener el consentimiento informado del paciente y el familiar
y respetar en todo momento la privacidad y pudor del paciente. El personal de salud médico y o enfermero deben ser expertos en la técnica y conscientes de la importancia del procedimiento. La supervisión del personal novato es fundamental para evitar las complicaciones inherentes a este procedimiento. Hasta ahí, Diego, ¿me quieres comentar con tus propias palabras qué es lo que más importante de este párrafo? Básicamente, lo que puede rescatar, lo más importante es que para hacer este tipo de maniobras se debe tener experiencia y saber básicamente tanto la práctica como la teoría, ya que a cualquier error mínimo puede percutir tanto en la vida del paciente como en su comodidad. También es muy importante aquí obtener el consentimiento informado tanto del paciente y de la familia privada, tanto